Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por sumarse a este nuevo servicio informativo que generamos desde el despacho de la doctora Angie Arce, situado en pleno centro de Cartago, muy cerca de los tribunales de justicia, una ubicación muy conveniente para todos los usuarios. Y como es habitual en este tipo de conversatorios, vamos a abordar un tema de interés nacional vinculado a las leyes, pero también hasta cierto punto a la seguridad ciudadana. Hoy, pues un gusto saludarte, Angie. Vamos a hablar de delitos cometidos por jóvenes, delincuencia juvenil, cuál es el abordaje legal y cuál es también el abordaje social que estamos haciendo como país sobre este fenómeno. Un tema que es sin duda alguna de mucho interés. Buenas tardes, Angie. Buenas tardes, Mario, saludos. Efectivamente, este es un tema sumamente importante y creo que deberíamos empezar estableciendo cuál es la diferencia para la ley entre un adulto y un menor de edad. Legalmente se les da un tratamiento distinto a la ley penal de adultos hasta que cumplan los 18 años. Si un menor de edad o una persona delinque y no ha cumplido los 18, pues se le da ese tratamiento. Esta legislación se llama la Ley Penal Juvenil. Y también se rige por principios totalmente distintos al derecho penal de adultos, como por ejemplo que lo que se intenta es una medida educativa, tratar de que ese menor pues se incorpore a la sociedad de una forma sana, y las penas son muchísimo menores que las de los adultos. En este caso, la pena que se puede imponer es de 15 años, en el caso, por ejemplo, del homicidio o del Código Penal. En el caso de los adultos, pues sabemos que hasta incluso podríamos poner 35 años dependiendo del delito. Pero esa es pues la principal diferencia que existen entre estas dos legislaciones. Usted mencionaba un tema muy específico y es sobre la reinserción de estos jóvenes a la sociedad, sobre reeducarlos, cambiar esos patrones de conducta delictiva que tienen. Pero la pregunta, ¿se está logrando? Bueno, en realidad creo que tenemos que examinar que la juventud que tenemos ahora, los niños que tenemos ahora no son los mismos niños con la misma mentalidad de hace 10, 20 años, cuando esta legislación pues entró en vigencia. Creo que es una realidad que muchos menores de edad, y lo hemos visto incluso pues en el mes de febrero con un caso muy triste que se dio aquí en la localidad de Cartago, que ahora vamos a hablar de que los menores ahora delinquen incluso con mayor agresividad, con mayor violencia que un adulto. Entonces la pregunta en realidad que se han planteado y la doctrina se ha planteado, que si el tratamiento debería ser el mismo en este tipo de delitos. Un asalto, un homicidio con ensañamiento, con violencia, porque la ley penal juvenil pues fue estructurada para educar. Pero actualmente tenemos menores con problemas de adicción a drogas y a drogas como la heroína, como la cocaína, que necesitan ser abordados. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando alguien llega a delinquir a los 18, 19 en un delito muy violento como un homicidio, una violación, un asalto con algún tipo de arma, ya durante su época penal juvenil pues tuvo que haber empezado, por decirlo así, esa vida de delincuencia. Entonces, la ley penal juvenil no está logrando esa contención que se necesita. ¿Y qué pasa? Pues en nuestro caso, como despacho o como instituto, pues nos enfrentamos a personas sumamente jóvenes ya en el derecho penal de adultos, pues que no pudieron ser contenidas o educadas en ese derecho penal juvenil que se establecía. Angie, precisamente usted mencionaba hace poco un caso que sacudió a la comunidad de Cartago. Ocurrió en Pacayas, un lugar pues habitualmente muy tranquilo, diríamos muy pacífico, y ahí se dio el homicidio de la joven Paula Abado, de 35 años, quien se resistió a un asalto y pues la mataron. Quien comete el homicidio ya en ese momento era mayor de edad, pero acumuló una serie de causas y delitos mientras era menor de edad, y a pesar de eso
pues estaba, dicho en muy buen tico, a sus anchas, con todas las potestades para poder delinquir. Entonces retomo un poco lo que hablábamos en la respuesta anterior. No estamos logrando la contención, pero también la ley está siendo muy suave, si cabe el término, y por eso pues se dan este tipo de reincidencias. Mari, yo lo que considero es que no es efectivo lo que se está haciendo para tratar de corregir al menor de edad. ¿Cuándo entra la legislación penal juvenil? Cuando ha fracasado la intervención familiar, por ejemplo, cuando los padres no logran que ese menor se pueda comportar de acuerdo pues, a la sociedad, a las normas que se establecen, entra la legislación penal juvenil, pero parece que no está siendo efectiva. Deberíamos pensar en que deben replantearse este tipo de criminalidad. Incluso en otros países, cuando los menores cometen este tipo de delitos, inmediatamente se les pasa a la legislación de adultos. Sin embargo, bueno, hay tratados internacionales y convenciones de derechos del niño que los protegen, pues que precisamente dicen que debemos intentar educar, pero ya cuando se están llegando a estos niveles, pues sí resultaría pues una alcahuetería y tendríamos que analizar cada caso, porque no es posible que tengamos menores de edad aprovechándose de situaciones como esta, sacando un cuchillo, apuñalando, matando, y que simplemente pues nos sentemos a observar lo que pasa. Ahora hay otro componente. El Estado no está logrando llegar a estos jóvenes con programas educativos, deportivos, de diferente índole. Pero esos espacios que no está ocupando el Estado, los está ocupando el crimen organizado, que es el que sí logra atraer a estos jóvenes. Claro, y en un tema también de dinero, Mario, en el caso de que muchos menores querrán comprarse las tenis de moda, el iPad, lo que hacen es que buscan un camino fácil. ¿Cuál es el camino fácil? Y es un poco la dinámica que se ha visto y que se analiza. Venden droga, asaltan a los jóvenes saliendo del colegio, se hacen de un celular, lo venden y pues así es su modus vivendi. ¿A raíz de qué? Pues también de la falta de valores, estudio, trabajo, falta de oportunidades también laborales. Pero bueno, sin embargo, hay que analizar que todas estas situaciones deben ser observadas, sobre todo como una forma preventiva, tanto por la seguridad pública como la policía, como el Estado, para brindar una oportunidad y dar contención, y que cuando este menor cometa un delito, pues sea una alerta roja y no esperar a que mate a alguien para intervenir inmediatamente. Ahora, Angie, retomando un poco el tema de las estructuras criminales organizadas, obviamente ellos recurren a jóvenes, a menores de edad, para ponerlos frente al cañón, porque en términos prácticos, si los llegan a agarrar, la condena es menor que a una persona adulta. Entonces, es parte incluso del convencimiento, ¿verdad? Mira, si te agarran, vas un par de años, si te portas bien y estás afuera. Es parte incluso de la dinámica y del chance que se están jugando algunas, como digo, estructuras organizadas. Claro, lamentablemente es verdad. Y otra cosa es que quizás los padres, porque todos estos menores tienen padres, incluso uno se pregunta, bueno, ¿y a dónde estaban y qué estaban haciendo? Y muchas veces cuando nosotros vamos a hacer medidas cautelares, ahí usted ve al papá, a la mamá llorando, la abuelita, y uno se pregunta, bueno, si el menor está aquí, bueno, ¿qué pasó con ellos? ¿Verdad? ¿Por qué no le dieron atención? Entonces también esto es una concientización de que los padres, si ya el menor se les sale de las manos, deben buscar apoyo, y existen instituciones para poder lograrlo. Pero por otro lado, es importante ver, sí, que los menores también, como no tienen alguien que los guíe, que les diga la diferencia entre lo bueno, lo malo, lo que hay que hacer, empiezan a seguir, por ejemplo, grupos musicales, piensan que lo máximo en la vida es hacer videos amenazando personas, con ciertas corrientes ligadas a las drogas, al alcohol, a las bandas, incluso imitando bandas que los llevan al final a la cárcel. Y es esa ausencia de líderes, esa ausencia de sueños
que lleva pues a nuestros jóvenes y concretamente en la localidad que le estoy hablando a cometer ese tipo de delitos. Pero no es un tema exclusivo, es realmente lo más doloroso, Angie. En cada comunidad creo que hay un muchacho que todo el mundo conoce, que anda en malos pasos, pero que no pueden detener, ¿verdad? Creo que no es algo como exclusivo de Pacayas, donde más bien decimos resultó atípico, una comunidad tradicionalmente pacífica. Claro, y muchos de ellos llegan a pensar que son invencibles, que no me van a agarrar, que yo me voy a burlar de la ley, y el asunto es que, mire, cuando ya se ven en una rueda de personas, cuando ya se ven ante una medida de privación de libertad, es cuando uno realmente les ve el niño y cuando empiezan a tener temor ya cuando es demasiado tarde. Angie, retomo un poco de lo que mencionabas. La adolescencia actualmente se desenvuelve alrededor de mensajes muy confusos. Por ejemplo, vemos mucha música destacando, como usted decía, el lado delictivo, romantizando ser delincuente, romantizando andar con un arma. Vemos narconovelas que más bien le dan un aura al delincuente, de, como usted dice, invencible, de muy carga, de lo logra todo. Y qué complejo cuando eso también se está acompañando por redes sociales que le hacen una presión social adicional al adolescente, por un país que también está fallando en crear condiciones económicas. Es decir, podríamos hablar de que tenemos una bomba de tiempo, ¿verdad?, alrededor de este abordaje. Sí, aunado a que hay temas que todavía existen vacíos legales, como por ejemplo la medida de seguridad en el caso de penal juvenil. Estamos hablando de que cuando un menor comete un delito estando en estado de inimputabilidad significa que él no está en un estado de conciencia como para tomar decisiones, llámese que sea por un tema de alguna enfermedad psicológica, psiquiátrica. Incluso en temas de adicciones, actualmente en Costa Rica lo que se hace por parte de la Sala Tercera es que se aplica los protocolos para adultos. Entonces se ha hablado a nivel internacional de la necesidad de crear un propio hospital psiquiátrico para menores de edad, un centro especializado para menores y AFA, pero no porque sean adictos, sino porque son adictos cometiendo delitos, que eso no lo tenemos acá. Entonces, esto permitiría también pues crear un precedente, poder sanar a esos menores de edad y brindarles una ayuda más adecuada. Y es que desde el punto de vista del abordaje son universos distintos a un joven que está consumiendo drogas, que es una problemática, versus el joven que consume drogas y que para consumir hace lo que sea necesario. Exactamente. ¿Por qué? Porque actualmente lo que se hace es que se trata de darle ayuda si está de acuerdo. Pero si un juez le impone que debe ir a un hospital para que se pueda recuperar, pues estaríamos en otro tipo también de realidad costarricense que actualmente no lo tenemos porque la ley no nos permite pues mezclar menores con mayores de edad. Angie, para ir cerrando, tenemos que hablar de un enfoque país, ¿verdad?, alrededor de este tema. Es decir, sin duda alguna no lo podemos seguir viendo como un asunto solo de seguridad, o una vez que ya entran a la cárcel como un tema solo de administración de justicia. Tampoco lo podemos ver como un tema exclusivo de organismo de investigación judicial. Creo que aquí se tiene que involucrar MEP, como dice usted, y AFA, se tiene que involucrar PANI, se tiene que involucrar policía. Es decir, procurar un abordaje, como digo, integral y en el que pongan su aporte diferentes instituciones, porque sí se nos está saliendo de las manos. Sí, efectivamente, y estos jóvenes están cometiendo delitos sumamente violentos y no solamente, y la pregunta es, ¿y qué va a pasar cuando sean mayores de edad? Se van a convertir en un problema social. Y bueno, la ley de una forma muy romántica y la constitución política nos dicen resocializar, pero en Costa Rica no existe realmente recursos ni tenemos equipos de trabajo que permitan resocializar. Aquí únicamente se toma al imputado, se mete a la cárcel y ahí que cumpla su pena. Entonces, en realidad, ¿qué estamos haciendo y qué herramientas vamos a dar para regresar a estos jóvenes sanos que puedan tener una vida saludable? Pongámoslo en números. Un caso, un joven que comete un
un homicidio a los 15 años y que con buena conducta, pues, y todo lo demás, y como funcionan nuestras leyes, posiblemente de 25 años ya esté afuera, ¿verdad? Claro, ¿y qué pasa? Que comete otro delito más grave, pensando que es lo mismo, y bueno, ahí estará saliendo, entrando del sistema, pero y lamentablemente nunca tuvo una vida, ¿verdad? Ahora, en el seguimiento se está fallando también, ¿verdad? Es decir, en darle continuidad, ¿qué pasó con fulanito? Que ya nos estaba dando indicios de que puede matar o puede violar o puede tal cosa. Exactamente, tampoco tenemos equipos o protocolos que vengan a decir cuál va a ser en el futuro el comportamiento de ese menor de edad. También necesitamos trabajar en esa parte e identificar cuáles de ellos podrían tener potencialmente problemas para poder meterlos en un programa que les permita mejorar y también evitar tantas víctimas, tanto dolor a tantas familias y a los mismos padres de estos menores de edad. Bien, Angie, ¿alguna reflexión final alrededor de este tema? Sin duda alguna hemos coincidido en algunas cosas como la urgencia, como que es necesario para el país también, pero también que tenemos que involucrar a diferentes actores, ¿verdad? Y verlo como un problema social de toda la sociedad, mejor dicho. Sí, yo creo que lo más importante sería que todos como ciudadanos, si conocemos a alguien, a un menor que está delinquiendo, que no se pase indiferente, denunciar. ¿Por qué? Porque si los padres no hacen algo, estas denuncias van a permitir pues empezar a crear una conciencia de alguna manera, no desilusionarnos, es que es el que siempre roba, es el que siempre asalta, no, porque usted no sabe si usted está protegiendo a su familia, a un vecino, de que ese menor dé un salto y ya pase al asesinato o a un delito como una violación mucho mayor que cause mayor dolor. Muy bien. Angie, muchísimas gracias y a ustedes también por habernos acompañado en este espacio, en esta conversación. Sin duda alguna, un tema de gran trascendencia. Si usted desea dejarnos algún comentario, pues no dude hacerlo en nuestras redes sociales. Y también, si hay algún tema que le interesa que abordemos, que toquemos en estos espacios informativos, sin duda alguna, estamos abiertos a sugerencias. Por hoy es todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.